Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares. La leyenda negra suele insistir en que España siempre ha sido un país de atrasado y de relevancia nula en el campo tecnológico. La evolución, la circunnavegación, la ley de la gravedad o la máquina de vapor, entre otros, siguen atribuyéndose a científicos foráneos, cuando tiempo atrás habían sido descubiertos por españoles. Y en concreto, a finales del siglo XIX y principios del XX, la llamada Generación de Plata inventó artefactos en la vanguardia de la ingeniería mundial. Científicos de dimensión internacional, hoy olvidados, como Arturo Dupérier, Blas Cabrera, Rey Pastor, Enrique Mola, Ignacio Bolívar o Julio Palacios, junto a otros más conocidos como Isaac Peral, el inventor del submarino, Juan de la Cierva, del autogiro, Carlos de Haya y su integral de Haya u horizonte lejano, o Leonardo Torres Quevedo, del funicular. Y entre ellos estaba el general Emilio Herrera Linares, un nombre que a muchos no sonará, pero sorprenderá por el carácter pionero de sus inventos, porque llegó a ser nada menos que presidente de la República Española, o que el mismísimo astronauta Neil Armstrong, el del paso lunar, confesara que no lo hubiéramos conseguido sin las ideas de Emilio. Nacido en Granada en 1879, en el seno de una familia tocada por la ciencia, las biografías recuerdan su parentesco con Juan de Herrera, arquitecto del Escorial, así como su lectura de las novelas de Julio Verne, pero omiten influencias más directas, como la de su abuelo, el general del Cuerpo de Ingenieros José Herrera, experto en fortificaciones con publicaciones internacionales de la ciencia, galardonado en Prusia, Alemania o Francia, o la de su padre, el laureado militar Emilio Herrera, que construyó un laboratorio de física recreativa en el que exhibía artilugios como la linterna mágica, microscopios, fonógrafos, aparatos de proyección y hasta un escenario de prestidigitación. Llegó a iluminar con un arco voltaico la Alhambra de Granada y patrocinar exhibiciones con globos aerostáticos. El niño Emilio vive en un ambiente privilegiado y sería brillantísimo continuador en 1900. Inició estudios de ciencias en la Universidad de Granada y con solo 16 años, por corregir a un catedrático sobre el peso atómico del cloro, tuvo que abandonarla, pero preparó en 4 meses el ingreso en la Academia de Ingenieros de Guadalajara. Dirigida por Pedro Vives Vich, apasionado de la aerostática, instaba al estudio de la aviación experimental y dejaría un gran pozo en su formación. Se licenció como teniente, obtuvo el título de piloto de globos, y en 1905 ascendió en uno de los aerostatos que en Burgos observaron un eclipse solar. Comenzó también a participar en competiciones de interés científico y deportivo, como el Grand Prix de París, junto a Fernández Duro. Sufrieron allí todo tipo de calamidades, pero lograron aterrizar a 18 kilómetros de la frontera rusa. Aunque quedaron segundos, les condecoraron con la Legión de Honor. Y de este año también es su carnet del Aeroclub España, del que pilotó varios aerostatos, obteniendo récords de altura. Y en 1907 estuvo a punto de morir subiendo los Pirineos cuando el viento los arrojó contra los riscos y acabó prendido en un escarpe rocoso. Del aerostato pasó al dirigible, y cuando vio junto a su amigo Alfredo Quindelán, futuro jefe de la aviación rebelde, los aviones de los hermanos Wright, quedaron mudos de asombro. En 1909 fue destinado al apoyo de las tropas en la guerra de Melilla. Sus biografías suelen omitir su gran actuación en combate tras el desastre del Barranco del Lobo. Sobrevoló y cartografió el monte Burugú bajo el intenso fuego cabileño. Hizo informes y croquis para dirigir el fuego artillero, evitar emboscadas y dejó de manifiesto la importancia militar de la aeronáutica mediante la aerostación, que luego demostraría con el aeroplano. Fue crucial dirigiendo el tiro de las baterías de obuses contra los moros en los barrancos de Zoco el Hateben y Sicar. A partir de 1910 se adquirieron los terrenos para la primera base aérea militar de Cuatro Vientos y la primera escuela de pilotos, de la que él sería instructor. En 1914 volverá a África con operaciones en los aeródromos de Melilla y Tetuán. España se convertía en una de las primeras naciones que usó el avión como arma ofensiva.
Emilio Herrera siempre abogó por la aviación militar como un arma independiente. Y pese a las protestas británicas, realizará el primer vuelo entre Europa y África con el militar Ortiz de Chau. Y desde Tetuán atravesarán el estrecho de Gibraltar para aterrizar en Tablada, Sevilla, en presencia de Alfonso XIII, muy vinculado a la pionera aviación, que le nombraría, solo horas después del vuelo, gentilhombre de cámara. Durante la Primera Guerra Mundial, Herrera es comisionado a Estados Unidos para comprar aviones y es enviado al frente francés como observador. A la vuelta de la guerra, se volcó en el diseño del laboratorio aerodinámico de Cuatro Vientos y en la construcción de uno de los túneles de viento más modernos del mundo, puntero en el conocimiento de la mecánica de fluidos y de la aerodinámica. Más que un túnel, era un conjunto de laboratorios, en los que Juan de la Cierva, por ejemplo, inventaría el autogiro. Nombrado primer director de la Escuela Superior de Aerotecnia, quiso convertirla en un centro nacional de excelencia. Y firme convencido de la difusión mundial de los conocimientos científicos, colaboró en la creación de la lengua universal, el esperanto, y su versión abreviada, el ido, con otros importantes esperantistas, como Leonardo Torres Quevedo, Vicente Inglada Ors o el médico Javier Casares Vescanza. Asimismo, asistió a emitir clases de paracaidismo. Cuando estuvo en la Primera Guerra Mundial, había quedado impactado por el vuelo alemán de un Zeppelin que partió de Turquía al Sudán para socorrer una posición. Casi 7.000 kilómetros sin escalas. Supo entonces que habría autonomía suficiente para atravesar el Atlántico. Y en 1918 proyecta una línea aérea regular con dirigibles, la Transaérea Colón, que uniría Europa con América, con 2 dirigibles semanales para 40 pasajeros. Su primera opción fue de La Coruña a Nueva York, pero luego, tras estudios meteorológicos que usaría Ramón Franco para el vuelo del Plus Ultra, rectificó y prefirió de Sevilla a Buenos Aires, como estudia Atienza en el libro Del Guadalquivir al Plata en dirigible. El viaje duraría solamente 3 días y medio, pero la falta de fondos españoles hizo que al fin Eckener de la Casa Zeppelin acogiera clases de paraproyecto. Pero siempre estuvieron agradecidos, y años más tarde le invitarían al primer viaje que sobrevoló el Atlántico, y Herrera llegaría a Nueva York en Zeppelin como segundo comandante, ante una rugiente multitud. Apasionado por la teoría de la relatividad, impulsó la visita de Albert Einstein a España, y la prensa relató cómo los 2 científicos jugaron en público a resolver difíciles ecuaciones. También la de Guggenheim, que quedó fascinado con el laboratorio de Cuatro Vientos. Y proclamada ya la Segunda República, Herrera, como monárquico, debía lealtad al rey Alfonso XIII, pero no le acompañó al exilio como cuentan biografías, aunque sí que aprovechó un viaje a París para que el monarca le librase de su compromiso, a lo que el monarca accedió diciendo: el soldado no sirve al rey, sirve a la patria. Era ya una destacada figura de la aeronáutica y es requerido como asesor en la regulación del transporte aéreo, legislación, seguridad, inspecciones, titulación, reglamentos, algo que culminaría con su nombramiento en la Sociedad de Naciones. La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales elegía académico, y en su discurso de ingreso habló herméticamente de viajar a la región misteriosa de lo ignoto. Porque el ingeniero pensaba en la conquista del espacio y fue perfilando su idea más ambiciosa: ascender en globo para el estudio de la estratosfera. No sería su principal aportación a la ciencia, pero sí por la que pasaría a la historia como antecedente científico crucial en los viajes espaciales del futuro: la escafandra estratonáutica, que fue como la llamó. Ya había habido intentos rusos y franceses en cabinas presurizadas, pero él iría con barquilla abierta, un globo de 37.000 metros cúbicos, y ascendería nada menos que a 26 kilómetros de altitud, protegido por esta escafandra. Nadie lo había intentado. Una vez alcanzada la estratosfera, se afirma que quería realizar mediciones para el estudio de la radiación, pero sus escritos valoran las aplicaciones militares. Iba a ser una misión de gran riesgo. En 1928, el comandante Benito Molas, a bordo de la aeronave Hispania, había ascendido a 11.000 metros
llevaba una bombona, pero no calculó que el frío, a estas alturas, congelaba el dióxido de carbono producido por la respiración y obstruía el sistema, y lo hallaron muerto por asfixia. En 1933, Herrera se puso manos a la obra. Iba dibujando en cuadernos escolares cada pieza, y en 1935 ya construye el globo. Y lo más importante, la escafandra, que aislaría al piloto del frío y la presión y le proporcionaría oxígeno y movilidad. Contaba con micrófono, sistema de respiración antivapor, termómetros, barómetros, herramientas para medir y recoger muestras, y un paracaídas. Respondía sin duda alguna a los parámetros científicos de los actuales. El traje estaba formado por 3 trajes, uno dentro de otro. El primero cómodo absorbería el sudor, el segundo de caucho para aislarlo del exterior, y el último de tela reforzada de protección. Las capas iban forradas por otra capa exterior de plata, que evitaba el recalentamiento. El casco cilíndrico era de aluminio pulido, y en la ventanilla de visión había 3 cristales, uno para proteger de golpes, otro que filtraba los ultravioletas y otro los infrarrojos, y entre ellos una cámara de vacío. El micrófono permitía la comunicación por radio, y consciente de la rigidez del traje cuando el astronauta tuviera que moverse, diseñó las articulaciones con forma de acordeón y las reforzó con cables que evitasen que pudiese hincharse y explotar por la diferencia de presiones. Emilio Herrera intentaría ascender a la esfera no solo vestido con el primer traje espacial de la historia, sino que pensaba vestir una capa de protección plateada a modo de superhéroe. Pero en el 36, en la cumbre de su carrera y presente en casi todas las instituciones científicas españolas, elegía una fecha fatídica para la ascensión, el mes de julio. Pese a todo, intentaría hacerla, pero Prieto, pragmático, le diría: no creo que esté la situación de España para hacer ascensiones en globo. Se habría frustrado la que hubiera sido la mayor hazaña de la historia aeronáutica española. El globo acabaría siendo aprovechado para impermeables de soldados, y la escafandra y todos los artilugios quedarían almacenados. Cuando estalla la guerra, Emilio estaba en Santander, y aunque algunos autores lo vinculan con la sublevación, lo cierto es que se puso al servicio del Frente Popular, como director técnico de la Fuerza Aérea Republicana. Y cuenta su biógrafo Atienza que la guerra tuvo que desgarrarle. La mayor parte de su familia era sublevada, su amigo Maeztu era asesinado, y su íntimo amigo y compañero de vuelo, Ortiz de Echagüe, perdía a 3 de sus hijos en la batalla del Cabo de Palos. No pudieron ser rescatados por las naves británicas de la patrulla de neutralidad, ametralladas por los republicanos. Y frente a esto, los hijos de Herrera comulgaban con el comunismo stalinista. El sargento Emilio Herrera Aguilera, Piquiqui, que se trasladó a Rusia a instruirse como piloto, caería en la batalla de Belchite al mando de un Polikarpov 115, reservado a pilotos diestros y afines al sistema, y morirá con apenas 19 años enfrentándose con auténticos ases de la aviación como García Morato o Sala Larrazábal. Su otro hijo, Petere, se decantó por la poesía política propagandística, y la República le daría el Premio Nacional de Literatura. Emilio Herrera es ascendido a general y el fin de la guerra le sorprende en Hispanoamérica, con Indalecio Prieto. Se exilió en Chile, estuvo a punto de irse a Princeton, y Prieto le consiguió una plaza en México, pero acaba instalando en Francia. Allí vive el estallido de la Segunda Guerra Mundial y el régimen nazi de Vichy le respeta e incluso requiere sin éxito sus servicios. Sobrevivirá gracias a sus patentes. Continuó dedicándose a la investigación, con una inquietud especial por la guerra nuclear. En uno de sus programas en Radio París afirmaba: debemos desear el progreso científico de la humanidad, pero sin dejar atrás su progreso moral. Poco después escribió un artículo en el que explicaba las posibles consecuencias de la bomba, que se publicó solo 20 días antes de la bomba de Hiroshima. Por ello, aquel día los reporteros se agolparon en su portal parisino preguntándole cómo había predicho el desastre. Poco después su piso será asaltado y le robarán todos los planos.
Nunca se supo quién fue, pero 30 años después los astronautas rusos llevarán una escafandra casi idéntica a la suya. Premiado por la Academia de Ciencias de Francia, propuso al fin de la guerra el lanzamiento de un satélite artificial, aprovechando uno de los cohetes V2 que Francia había requisado a Alemania. Einstein, con quien mantenía contacto, le recomendó para trabajar en la UNESCO como consultor de energía nuclear, pero dimitiría más tarde por el ingreso de España en la ONU. También ingresó en la Oficina Nacional de Estudios Aeroespaciales, ONERA. En los 50, Franco le ofreció volver. Más de un tercio de los exiliados habían vuelto sin apenas represalias, incluido el general Rojo, jefe del Estado Mayor del Ejército Republicano. Pero Herrera se negó, basándose en argumentos éticos. Y aunque no abandonó la investigación, se volcó en sus actividades antifranquistas. Formó parte de varios gabinetes del gobierno en el exilio, como ministro de Asuntos Militares. Colaboró con los exiliados de la dictadura española y portuguesa, y envió cartas a todo tipo de organismos españoles militares, eclesiásticos y extranjeros de Estados Unidos y el Vaticano, instándoles a la desobediencia al dictador y o recriminando su apoyo a Franco. Sus enfrentamientos con la Pasionari y con Carrillo y la negativa de Largo Caballero a su candidatura no le impedirán ofrecerse y ocupar el cargo de presidente del Gobierno de la República de 1960 a 1962. Y 5 años más tarde, Emilio Herrera Linares fallecía en Ginebra a los 88 años. Según refirió el piloto Antonio García Borrajo, los norteamericanos le ofrecieron a Herrera un cheque en blanco para trabajar en su programa espacial. Y contestaría: los americanos son como niños, creen que con el dinero lo pueden comprar todo. Y es que no aceptó, aunque las fuentes difieren sobre las razones. Es totalmente apócrifo, aunque muy repetido, que pidiese que una bandera española republicana ondeara en la luna junto a la de Estados Unidos. Lo que sí es cierto es que Emilio Herrera clavó su predicción de la llegada del hombre a la luna en 50 años, y así fue. Y que fuese el prototipo de su traje espacial el que inspiró a la NASA para crear el de los astronautas, incluidos los que llevarían los tripulantes de la misión Apolo 11 a la luna en 1969. Tanto es así que, como reconocimiento a su labor, el astronauta Neil Armstrong regalaba a Herrera una roca lunar que no pudo recibir porque había muerto 2 años antes. Hoy se encuentra desaparecida. Lo cierto es que, dadas las circunstancias históricas, la figura de Emilio Herrera quedó silenciada. Sin embargo, la sinergia de científicos, historiadores y el propio secretario y familiares confluyeron para que su nombre no quedara sepultada en el olvido. Thomas Glick era un historiador americano que vino a España en los 80 a estudiar la influencia de Einstein. Y en una conferencia, el sobrino de Herrera le habló de su tío. Glick quedó fascinado por su figura, la estudió y decidió publicar las memorias de Herrera en Estados Unidos. Poco más tarde vendría la traducción española. Junto a ello, ha sido imprescindible el monumental trabajo del historiador Emilio Atienza, que dedicó décadas a dar a Herrera la relevancia merecida en una tesis doctoral y 10 libros. También ha sido muy loable la actitud de Granada, su ciudad natal. Organizó en 1993 el traslado de sus restos, que la presidenta del Cantón de Ginebra trajo personalmente. En una ceremonia presidida por el rey Juan Carlos, en recuerdo del que fue el gentilhombre de su abuelo, y en presencia de Mario Suárez, se enterraba en un hermoso mausoleo conmemorativo y se erigía una estatua. Hoy, la Fundación Emilio Herrera Linares conserva su archivo personal y la Fundación AENA concede un importante premio con su nombre. Y también una réplica del traje espacial puede verse en el Muncit de La Coruña, dedicado a nombres representativos de la ciencia e innovación. Pero el destino nos reservaría una sorpresa. No todo se había perdido. La otra gran pieza espacial de Herrera, la capa estratosférica, la esclavina del amé plateado que cubría su cuerpo para evitar las radiaciones cósmicas, sería localizada. ¿Y dónde estaba? Pues la guardaban los nietos del inventor. La difusión mediática de este descubrimiento
ha significado un plus en la recuperación de Emilio Herrera. Y también puede verse en el Museo Naval de Madrid una roca lunar. ¿Y por qué en este museo? Pues porque la donaría la familia de un relevante almirante de la Armada. ¿Fueron la guerra y el exilio los culpables del ostracismo del general? ¿Fue olvidado por ser español? Pues nunca lo sabremos. Según Monreal, Emilio Herrera exhibió a lo largo de su vida la capacidad de adaptación y resiliencia que a menudo hemos encontrado en la historia por el hecho de ser españoles. Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares.